Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. Ya son 92 días en los que no nos reunimos en nuestro auditorio, pero recuerda, este espacio no es la iglesia. El lugar perfecto para buscar a Dios es tu cuarto, tu sala, tu lugar de trabajo, cualquier sitio, porque la iglesia eres tú. Reúne a tu familia y compartamos juntos de este tiempo. Bienvenido a tu iglesia, tu casa. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tiempo después, creó los bosques, plantas y animalitos. Finalmente, creó al hombre. Luego, puso Dios al hombre para que trabajara y guardara el huerto. Desde su creación, el hombre ha sido valiente, trabajador, dedicado y amoroso, así como papá. Papá, eres un héroe puesto por Dios para cuidarnos, amarnos, consolarnos y darnos el mejor ejemplo. Gracias, papá, por estar a nuestro lado. ¡Feliz día! Hola papi, este mensaje es para desearte un feliz día del padre, que la pases muy bien, que te lleven muchos regalos, que te agradezcan por lo bueno que has sido, por lo trabajador, por lo productivo y por ser el mejor papá del mundo, como una buena persona, y ya sabes que te quiero mucho, te amo. Hola papá, ¿cómo estás? Ismael y yo no podíamos tener mejor papá que tú. Te amamos, te queremos. Simplemente no me alcanzan las palabras para decirte lo mucho que te amo y lo mucho que me importas, y espero tengas un día muy especial. Te amo. Papi, tú eres optimista, sabio y sonriente, cariñoso, alegre y responsable. Papi, feliz día, te amo y eres el mejor. En este día tan especial te quiero dar las gracias por las cosas que has hecho por mí, por arruncharte cuando tengo miedo por las noches, por seguir mis locuras, por ejemplo cuando nos tiramos bombas en la terraza. Te quiero dar gracias por todas esas cosas. Recuerda que tú eres mi ejemplo y yo seguiré tus pasos. Si te equivocas me duele, pero yo sé que tú puedes ser mejor. Te amo. Chao. Bueno, mi papá ha sido una bendición para mí, ha sido una persona muy comprensiva en los momentos en los que yo tengo dolor, en el que tengo de vez en cuando curiosidades. Él tiene toda la libertad de explicar, y la verdad es que mi papá ha sido uno de los mejores papás y ahora sí lo sigo queriendo mucho. Papá, feliz día, que lo quiero mucho. Mi papá es mi superhéroe, yo lo amo con todo mi amor. Él es el más fuerte y lo quiero con todo mi corazón. Papá, feliz día del padre, te quiero mucho. Dios te bendiga. Papi, te amo mucho. Quiero decirte que eres muy especial. Gracias por amarme, cuidarme y enseñarme. Te amo mucho, que tengamos un feliz día. Papi, eres mi ejemplo a seguir, te amo. Papi, eres indescriptible. Papi, eres amable. Te amo. Te amamos. A todos los papás de Liberty, feliz día. Feliz día. ¡Lila Carita! ¡Chao! Feliz día, papá. Gracias por ser uno de mis superhéroes favoritos. Papi, te quiero decir que gracias por enseñarme, por todo lo que has hecho, te has esforzado mucho por enseñarnos. Muchas gracias, papi, te amo mucho, te adoro. Chao. Papi, te amo mucho y gracias por ser el mejor. Gracias por ser guía, por ser amoroso, por siempre estar dispuesto a escuchar y apoyar cuando uno más lo necesita, y por siempre dar un buen ejemplo y ser un líder para seguir. Gracias, papá. Hola, papi. Eres el mejor papá del mundo. Muchas abracitos y besitos. Mi papá me ama, le cuento, me ayuda a visitar. Te voy a decir que te amo. Te amo
papito lindo, no te cambiaría por nada y me encanta tu pechito. Papi, quiero decirte que eres el mejor papá del mundo, que gracias por cuidarme, por siempre estar acá conmigo apoyándome. Te amo. Mi papá es muy buena persona, me corrige cuando hago algo mal, me apoya en lo que quiero y me bendice con todos sus talentos. Te amo. Papi, feliz Día del Padre. Le agradezco mucho a Dios por ponerte en mi vida y darme el mejor papá del mundo. Quiero que sepas que te amo con todas mis fuerzas, que eres lo mejor que Dios me pudo dar. Quiero también pedirte perdón por todos mis errores, mis cosas malas, y quiero darte las gracias por siempre estar ahí para mí. Te amo mucho, feliz día. Papi, tú eres el mejor del mundo, tú eres amor, tú eres responsabilidad, tú eres respeto. Me gusta estar contigo cuando corremos en la lluvia, cuando vamos a comer helados, cuando jugamos videojuegos, cuando hacemos juegos creativos, cuando vemos películas. Tú eres lo mejor para mí. Papá, tu papel es muy importante. Dios te escogió para ser la muestra de su amor, de su cuidado, de su protección, de su fuerza. Gracias por ser esforzado, gracias por ser valiente, gracias por ser esa roca de firmeza en nuestros hogares y en nuestras vidas. Gracias por ser papá. Papá, eres muy importante para nosotros. Feliz día. Mi papá es importante porque me ayuda a hacer las tareas, me ayuda a andar en bicicleta, él me enseñó a montar bicicleta, también le está enseñando a montar a mi hermana, por muchas cosas más. Te amo, papi. Papi, te doy muchas gracias por ser el mío, te amo y gracias por ayudarme. Papi, gracias por ser tan trabajador, tan emprendedor, siempre querer lo mejor para mí y siempre querer que yo esté feliz. Me bendices mucho con tu amor y con tu compasión, porque como todos los hijos cometemos muchos errores y tú me sigues amando a pesar de ellos. Muchas gracias, te amo mucho. Papi, te quiero, eres muy amoroso, eres hermoso, eres muy bendecido. Papi, te amo porque trajiste una perrita aquí. Y ya, papi, eso es todo del día de hoy. Te quiero. Mi papá es bondadoso, inteligente. Me gusta cuando me hace el desayuno. Me gusta cuando nos arrullamos. También me gusta cuando nos lleva al colegio. Te amo. Feliz Día de los Papás. Son los mejores. Feliz día. Es mi clamor, sin ningún temor.
gente de Generación Relevante, ¿cómo están? Esta semana cumplí 5 años y recordé mi juventud. Y no es que me sienta viejo ni mucho menos, pero ¿sabes algo? La juventud es hermosa. Y yo hoy quiero invitarte a que disfrutes cada etapa de ella, a que no te quedes con nada, a que hagas todo lo que quieras. Pero recuerda algo, y es que Dios te va a pedir cuenta por cada cosa que hagas. Así que en este tiempo te invito a que reflexiones de cada paso que estás dando día a día, si en verdad le agrada a Dios y está edificando a los demás. Vos sos la fuerza de la iglesia y te necesitamos para que juntos hagamos historia. Así que nos vemos todos los sábados a las 7 p.m. a través de nuestra cuenta en Instagram @grcomunifebello, y puedes visitarnos también en nuestra página web www.soyrelevante.com. Conéctate. Hola, yo soy Sofi. Recuerda que en nuestro canal de YouTube PR Kids CCF Bello podrás encontrar todas las enseñanzas y canciones preparadas especialmente para ti. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Quiero comenzar haciéndote una pregunta acerca de alguna creencia que tú hayas tenido antes de conocer a Dios. ¿Alguna creencia acerca de asuntos de suerte? No sé, cosas esotéricas. Por ejemplo, yo recuerdo que crecí familiarizado con el mal de ojo. Y decían que la gente la ojeaban y se acuerda que le ponían la maniquita y todos, pues una cultura creyente, no cristiana, pero bueno, creyente, con la Biblia abierta en el Salmo 91 como para protección, pero pilas con el mal de ojo y la manillita es lo primero que se le ponía a un bebé. Creencias mezcladas. Y estoy contándote esto porque la historia de Israel hasta cierto punto es una historia de mezclas de creencias. Y la historia que hemos estado tratando las últimas semanas, la historia de Gedeón, es un buen ejemplo de esto. Es un mal ejemplo seguir esto, pero nos muestra esta mezcla de creencias. Acompáñame a Jueces capítulo 6, versículos 19 al 24. Jueces capítulo 6, versículos 19 al 24. Dice la Biblia: entonces Gedeón fue deprisa a su casa. Recuerda que se le apareció Dios, el ángel del Señor, y le dijo que él iba a liberar a Israel. Recuerda que los madianitas estaban fastidiando, los oprimían. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura, con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Lo primero que yo quiero resaltar en esta historia, y antes de entrar a fondo en el problema de las creencias mezcladas, como comencé preguntándote, es que la respuesta natural de Gedeón al encontrarse con Dios era querer honrarlo. En parte, obviamente, él estaba en shock, él quería estar seguro, y si es Dios el que me está llamando, pero me llamó la atención que la reacción natural fue llevarle una ofrenda. O sea, honrarlo con alimentos, que luego fueron alimentos bajo la ofrenda de holocausto, fueron consumidos. Bueno, y ofrenda derramada, que se llama libación en la Reina Valera. El caldo es derramado sobre lo físico, lo sólido,
la carne y las tortillas y es consumido completamente. Y a mí me llamó la atención esto. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en opresión. El pueblo de Israel estaba sufriendo hambruna. El pueblo de Israel estaba sufriendo escasez, en parte pues porque los madianitas estaban fastidiando mucho, eran unos que venían a oprimir. Recuerda que eso lo miramos hace una semana, los madianitas venían a quitarle al pueblo de Israel lo que tenían. El mismo Gedeón fue encontrado escondido trillando el trigo porque no quería pues correr riesgos de que le quitaran lo poco que tenía. Pero aún así, en esa situación tan difícil, tan miserable, de tanta escasez, Gedeón ofrece alimento. Alimento que él pudo haber pues, tomado o que él pudo haberle dado a personas. Él le da a Dios una ofrenda alimentaria que él mismo necesitaba quizás. Y mira, eso me traía a la memoria que muchas veces en el Señor, por amor a Dios y por obediencia a cosas que Él nos pide o que sentimos hacer por Él, vamos a hacer cosas que para un observador externo que no entiende nuestra devoción, no entiende nuestra fe, vamos a hacer cosas que ellos van a mirar extrañas. Gedeón entregando comida que fue completamente consumida, él necesitando comida quizás, porque quería honrar a Dios. Esto debería ser raro para un observador externo. Pero, en primer lugar, muchas veces, caminando con el Señor, vamos a hacer cosas que para otros van a ser raras. O para otros, como ahorita vamos a profundizar, van a ser desproporcionadas. O van a ser innecesarias. Algo que me pasó en ese tiempo de cuarentena, iniciando la cuarentena, me llamó un joven y me dijo: pastor, siento de Dios entregar mi liquidación para darle mercados a las personas. ¿Qué? Quiero que lo tengas claro. Un joven que lo liquidaron cuando inició la cuarentena, muchos fueron liquidados en marzo, otros en abril, cuando se vio que pues, la empresa no iba a poder soportar esto o que iba para largo. Este joven me llamó, recién liquidado: pastor, me dieron la liquidación. Y el Señor me dijo, así me dijo, el Señor me dijo que diera la liquidación para apoyar a personas, para dar mercado. Y eso hicimos. Pero yo le pregunté: ¿seguro tu liquidación? No sabemos esto para cuándo va. ¿Seguro que es Dios? Sí, pastor, Dios me dijo. Está bien, si Dios te dirigió. Y eso hicimos, eso invertimos a su liquidación. Y bueno, pudimos bendecir muchas familias, pues mucha gente ha dado. Entonces, parece absurdo, ¿no? Yo le decía a él: es entre tú y Dios. Seguro que tengas claro, es Dios y Dios se va a respaldar. Pero en el camino de Dios, muchas veces vamos a hacer cosas, o Dios nos va a llevar a hacer cosas que van a parecer absurdas, o para el momento que estamos viviendo, o para las personas externas a nuestra devoción. No saben el amor que tenemos y que obedecemos a Dios, y Él siempre nos sorprende también. Eso es lo primero que quería resaltar. Vamos a seguir leyendo, versículos 25 al 27. Versículos 25 al 27. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Uy, a mí esto me llamó mucho la atención, porque Dios le está pidiendo a Gedeón que derribe un altar pagano que estaba en una propiedad del papá. Lo que estamos viendo acá es un desafío a la devoción pagana, a la mezcla. Un momentico, estamos en Israel. El Dios de Israel merece adoración. El Dios de Israel entró en pacto con Israel, y en Jueces, como lo dijimos en estas semanas, en Jueces Dios enfatiza muchas veces: yo he cumplido el pacto, ustedes no han cumplido el pacto. Y aquí estamos viendo un altar familiar que vamos a ver que aparentemente, aunque estaba en el campo de una familia, parece ser que era de alguna manera un altar de idolatría público. Pero Dios le pide a Gedeón que derribe el altar que su papá había hecho a Baal. Un momentico, ni siquiera debería haber un altar a Baal
entre los judíos, pues si eran creyentes en el único Dios, pero a veces ocurre. Y Dios le pide a Gedeón que sacrifique en ese altar un toro. Bueno, le dice, derrumba ese altar y construye un altar, construyeme un altar y allí sacrifica un toro. Ahora, aquí quiero decir algo porque en el hebreo ese es un texto difícil de traducir. Aquí lo acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente, incluso lo pueden mirar en Reina Valera, habla de un segundo toro, pero desde el hebreo pareciera que se hablara de dos toros. Por eso algunos comentaristas, algunos teólogos piensan que realmente se trataba de dos toros y él tenía que sacrificar dos toros y que este segundo toro era un toro engordado para un sacrificio posterior a Baal. Bueno, hay discusión por lo difícil que es el texto desde el hebreo. Pero lo que yo quiero que notes acá, lo que yo quería decir, y en parte es lo que quiero resaltar, es que Dios le pidió a Gedeón que derribara primero el altar de Baal antes de construirle a él un altar. Entonces, la enseñanza que yo tomo acá es que muchas veces para desarrollar una devoción correcta, primero debemos estar dispuestos a entregar algunas áreas de nuestra vida e incluso a quitar devociones incorrectas que tengas. Creo yo que hay personas que no han crecido en la fe, que no han avanzado. Ahora, yo creo que Dios nos rechaza y venimos a Dios como somos, pero no podemos permanecer en Dios y decir que somos creyentes viviendo de cualquier manera. Entiende esto, Dios nos acepta como somos, no tienes que cambiar para acercarte a Dios, pero aquí estamos hablando de un creyente, de un judío. Y ya como judío hay unas demandas. Tienes que derribar el altar a Baal y construyeme un altar. Y mira lo interesante, le dice que con la leña, porque había también un altar, un poste a la diosa Acera o Astarte, otro nombre para esta diosa, unos postes de adoración que habían en todo Israel, y le pide, pica este poste y úsalo como leña para el altar que me vas a hacer a mí. Repito, lo que quiero que notes es que antes de levantar el altar a Dios, le dijo, derrumba los altares paganos. Y nos toca, familia, nos toca, iglesia, tú que estás escuchando, nos toca examinar qué altares paganos pueden haber en nuestra vida, qué creencias que no corresponden al evangelio, que no corresponden a la cosmovisión bíblica he abrazado. ¿Qué cosas puedo estar siguiendo? Porque mira, a Gedeón esto le implicaba desafiar incluso a su propia familia porque era el altar del papá. Y bien, seguramente Gedeón participaba allí, pero Gedeón obedece. Y yo quiero, repito, que examines tu vida, porque es algo que en la cultura ha ocurrido. Se empiezan a mezclar creencias. El pueblo de Israel se preciaba de seguir a Dios. Se preciaba de ser el pueblo del pacto y no tenía ningún problema en tener altares paganos, no tenía ningún problema en ofrecer sacrificios a un Dios que no era el Dios verdadero. Y aparentemente vivían sin ninguna contradicción. Hay cristianos con agüeros. Hay cristianos que dicen, yo no le digo esto porque si le digo no me pasa, no ocurre. ¿Cómo así? No lo digas porque no creas que sea prudente, la persona no es capaz de manejarlo, no te gusta, está bien, pero no porque si lo dice no va a ocurrir. Hay personas con agüeros que llenan el mal de ojo todavía. Claro que hay un demonio, el demonio quiere dañar la vida a todo el mundo, pero esa creencia particular es una creencia que hace parte de nuestra herencia indígena, que el evangelio quiere corregir. ¿Qué de nosotros? Recuerda que hay dos conceptos que hemos tratado en prédicas anteriores. El concepto de sincretismo y el de eclecticismo. Sincretismo es la mezcla inconsciente de creencias por la exposición a ellas. Crecimos en una cultura, repito, con una herencia indígena y tenemos creencias. La gente no tiene ningún problema en tener la Biblia en el Salmo 91, pero al mismo tiempo no tiene problemas en tener la penca de sábila colgada allí. Un montón de agüeros. Y no son conscientes. ¿Eso qué tiene que ver con mi fe? ¿Eso qué tiene que ver con mi creencia? No dimensionan que es contrario a la fe.
eso se llama sincretismo, una mezcla de creencias inconscientes. Equivocado, claro, pero inconsciente. El eclecticismo es una mezcla de creencias completamente consciente. Agarro esto que me gusta de esa religión, me gusta la reencarnación del hinduismo, lo agarro, me gusta la meditación del budismo, lo agarro, me gusta el amor del cristianismo, lo agarro y amalgaman, mezclan las creencias, algunas contradictorias, pero no tienen problemas, y deciden creer eso. Tenemos que estar dispuestos a derrumbar todo lo que se oponga a la devoción divina. Incluso pueden ser cosas sanas, pueden ser cosas buenas, pero que están desproporcionadas. Cuando yo llegué a Dios, cuando me convertí, yo era muy deportista, como pueden notarlo en mi cuerpo, es la herencia del deporte que yo hacía en mi adolescencia. Yo llegué al Señor a los 17 años, pero yo era basquetbolista y yo no me perdía partidos de la NBA. Y eso me limitaba, y también me encantaba la serie Los Simpsons. En esa época la daban a las 8 de la noche. Y yo no me la perdía, yo grababa los capítulos, me encantaba. Pero llegué al Señor. Y cuando llegué al Señor, esas pasiones, que no eran necesariamente malas, me di cuenta que competían con las nuevas pasiones que tenía que desarrollar y que quería desarrollar. Las nuevas oportunidades que se prestaban. Y yo tuve que sacrificar estas cosas. Obviamente, no hay problema en que haga partidos de la NBA. No hay problema que haga algunas cosas, pero al nivel de fanatismo que llevaba, al nivel de, digamos, quizá de adicción o del tiempo que le dedicaba, pues ya no podía hacerlo. Conozco personas que han tenido que entregar esa pasión desbordada por el fútbol. Está bien, el fútbol es deporte, es entretenimiento, es válido. Hay una dimensión muy saludable en el fútbol, pero hay una dimensión que roba, que quita amistades, que te vuelve irracional en conversaciones. Yo tengo amigos que han tenido que entregar esa dimensión tan pasional y tan irracional de su pasión por el fútbol. Llevamos prácticamente 3 meses sin congregarnos. Y esto va a requerir que cuando nos dejen regresar a los templos, volver a crear hábitos que ya estaban construidos, quizá algunos por años, y fueron rotos. Yo nunca en mi vida había estado más de un mes fuera de esta iglesia incluso. Desde que soy pastor acá y cuando estaba en Comunidad de Fe en San Diego, nunca. Unas vacaciones no estaba, pero incluso trataba de ir a una iglesia donde estuviese, o si estoy predicando en otra parte, pero seguido, nunca un mes. Ahora llevo 3. ¿Hay algo en tu vida que esté siendo un estorbo para correr la buena carrera? ¿Hay algo en tu vida, alguna amistad, algún hábito? Pueden ser cosas que no son malas, que como en la historia de Gedeón, en ese momento histórico de Israel, son altares que Dios está pidiendo que derrumbes. Pueden ser cosas abiertamente malas, una amistad que sabes que no es buena, no puedes decorarla. Tú puedes defenderte con tu mamá, con tus amigos, pero en el fondo tú con Dios, con la Biblia, sabes, esa persona no es buena persona. La puedo amar, me puede importar, pero no es una buena persona. No tiene algo para aportar, necesita ayuda que no se la puedo dar quizás. Quizá un trabajo, un hábito, algo que haces en internet. ¿Será que hay un altar que tienes que derribar? Ahora, lo curioso acá es que estamos en Israel. Y el altar está en Israel. Y Gedeón, bajo la orden de Dios y obedeciendo a Dios, derrumba este altar pagano, construye el altar a Dios y hace el sacrificio. Está restableciendo la devoción correcta, la devoción sagrada. Está tratando de volver al pacto del que se alejaron. Uno pensaría, pues la gente va a estar contenta, la gente va a estar diciendo, uy, Gedeón, verdad, nos hiciste caer en la cuenta de que estamos equivocados, pero no lo que ocurre. Mire lo que ocurre, Jueces 6, 28, 29. Jueces 6, 28, 29. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás.
Es llamativo esto, porque en vez de estar alegres, tú puedes seguir leyendo, están enojados, quieren vengarse porque les destruyeron el altar pagano. No se dieron cuenta que les construyeron el altar correcto. Uno pensaría, pues van a estar contentos. No. Y así a veces ocurre. Cuando tú haces cosas por Dios, uno pensaría, la gente va a estar contento. Y hay gente que no va a estar contenta cuando tú hagas cosas por Dios. Cuando tú endereces el camino, hay gente que no va a estar contenta. Y a veces van a haber personas que uno pensaría deberían estar contentas y no lo están. Una vez una mujer le dijo a la hija, prefiero verte borracha, prefiero darte dinero para que vayas a rumbear que verte en la iglesia. Uno pensaría que un padre quisiera que un hijo no bebiera y que un hijo enderezara su camino. A veces en la iglesia vas a encontrar personas que se oponen a tu devoción porque les incomoda, porque son tan fríos que tu devoción y las muestras de devoción le incomodan. Y mucho más afuera, claro. En el mundo secular, escucha bien esto, en el mundo secular siempre va a ser considerado una extravagancia cualquier sacrificio que tú hagas por Dios. Si madrugas para la iglesia, si madrugas para orar, si haces un acto sacrificial de amor, si sacrificas una comida por darle comida a alguien, en el mundo secular va a considerar algo extravagante porque no hay ningún problema con ser altruista. Si el ayudar a otros no me limita mi comodidad, mi estilo de vida. Mi estilo de vida tiene que estar intacto y a partir de un estilo de vida intacto y cómodo, yo ayudo a los que puedo ayudar. Mucha gente en el mundo secular ayuda. Pero al nivel que el Señor nos llama, va a ser escandaloso para muchas personas. Y a veces, lastimosamente, algunas personas dentro de la iglesia se van a ofender. Como Judas se ofendió cuando una mujer consideró que Jesucristo era tan precioso que merecía derramarse en él un tesoro que ella tenía, un frasco de perfume. Recuerda, está en Juan capítulo 12, versículos 3 al 6. Dice la Biblia, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, pero el mundo, pero la gente, y Judas, alguien de la iglesia, alguien del equipo de Jesús, pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Judas. Aparentemente interesado en los pobres, mentiras. Hay un sacrificio, un desperdicio para él en Jesús. Un perfume era una persona. Toda cosa que tú hagas por el Señor va a parecer extravagante. Y ahora cada vez se quiere que tu fe la guardes para ti, entre tú y Dios y tu familia metido en la casa. No hagas ninguna manifestación pública de fe. No ofendas a nadie. Va a ser difícil. Cada vez va a ser más difícil ser un cristiano genuino. Y no estoy abogando por fanatismos. No, estoy abogando por ser una persona radical. Que ame extravagantemente al Señor y que ame extravagantemente a las personas. Y esto nos va a llevar a hacer cosas que el mundo no va a entender. Y algunos de la iglesia, repito, por su frialdad y por su religiosidad van a ser ofendidos por tu devoción y mi devoción. Quiero terminar resaltando lo siguiente. Caminando con el Señor vamos a hacer algunas cosas que la gente afuera no va a entender. Como Gedeón, trayendo comida que él mismo necesitaba para una ofrenda a Dios. A veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos. Y vamos a tener que hacer actos a veces de desafío a la cultura, como Gedeón, derribando el altar a Baal, desafiando la adoración pagana que había en su momento. Pero ten cuidado. Asegúrate que es Dios el que te está dirigiendo en cada paso que das. Que sea la voz de Dios, como yo le decía a este hombre que quiso dejar, a este joven que quiso dar su liquidación para dar mercados a las personas en necesidad en ese tiempo. ¿Estás seguro que es Dios? Ten cuidado. Esta semana leía sobre algunas
o algunos horrores que algunas sectas han hecho. Y han hecho muchas más. Y algunas que todavía siguen operando. Algunos suicidios masivos y cosas terribles de explotación sexual y financiera y bueno, incitación al suicidio, como decía, varias. Y yo, Dios mío, ¿cómo alguien sigue a una persona como esta? Y se permite ser explotado por un líder religioso, permite ser explotado por una persona que es obvio que no imita a Cristo, que no ama a Dios y que no ama a las personas. Mira, nunca hipoteques tu cerebro a ninguna persona. Nunca le entregues tu cerebro a una persona. Nunca. Nunca defiendas un argumento diciendo, es que tal persona lo dice. No, si eres cristiano, el argumento es, la Biblia lo dice. Nunca dejes de cotejar con lo que la Escritura dice. Nunca. Por mucho que admires a una persona, a un predicador, a un ministro, por extraordinario que sea ese ministro, nunca dejes tu cerebro a un lado. Dios te lo dio y tú eres responsable, tienes la Escritura. Van a haber actos de devoción que Dios nos va a pedir y a veces van a ser liderados por grandes hombres de Dios. Pero que tú sepas, Dios me está dirigiendo en esto. Recuerda, es un llamado también a examinar tu vida, examinar los posibles altares paganos que hay en tu vida, creencias, asuntos que estás manejando de una forma incorrecta, formas en que estás lidiando problemas en la casa. Papás que dicen, Señor, cría a mis hijos, Señor. No, tú los tienes que criar. Algo que tienes que derribar. Es una creencia equivocada que tienes que derribar. Es tu responsabilidad y la mía criar a nuestros hijos. ¿Qué cosas equivocadas estás creyendo? En las amistades, en el amor, en el liderazgo en la casa, en tu rol de esposo, esposa, de hijo, de hermano. Es un tiempo de examinar qué estás creyendo equivocadamente y hacer un altar, quemarlo, sacrificarlo, para que quizás tu devoción a Dios pueda correr genuinamente, pueda desarrollarse genuinamente. Quizás algunos tienen creencias esotéricas, en ángeles, cosas que la Biblia no dice, creencias en ángeles y creencias quizás que parecen muy llamativas o parecen muy intelectuales y profundas, pero realmente se alejan de la sana enseñanza y la sencilla enseñanza. Pero fascinan esos mensajes que parecen profundos y que están alejando a la gente de lo sencillo, de vivir una vida santa en la que se ama a Dios y se ama a las personas. ¿Hay algo en tu vida que te está alejando del verdadero evangelio? ¿Hay un altar que necesite ser sacrificado? ¿Algún vicio, algún pecado que necesites destruir? Hazlo con la ayuda de Dios. ¿Necesitas ayuda de alguno? Pídela. Y luego sigue corriendo la buena carrera. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por el ejemplo que nos da Gedeón. Gracias por la valentía de Gedeón, que aunque con inseguridades que pudo haber mostrado, cuando supo que eras tú el que lo estaba dirigiendo, obedeció y derribó los altares. Incluso enfrentó a su familia, enfrentó lo que tenía que enfrentar. Gracias, Señor, por tu palabra que convence. Yo pido que nos convenzas, que nos muestres si hay algo equivocado en nosotros, alguna creencia, algún hábito, alguna práctica equivocada. O alguna cosa que no es necesariamente mala, pero está desproporcionada, está fuera de lugar. Le estamos dedicando más tiempo o más recursos o más atención de lo que deberíamos. Señor, muéstranos para poder llevarlo al altar y sacrificarlo. Queremos conocerte más y correr contigo en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Sin ningún temor.
tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Las ofrendas a la comunidad cristiana de Fe Bello la puedes hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia número 311-7766-1697 a nombre de Comunidad Cristiana de Fe Bello con NIT 948 5276-1.